tenemos el gusto de conversar con una figura destacada en el mundo de los pagos digitales en Latinoamérica, Francisco León. Con una trayectoria en la banca, en el sector financiero y tecnológico, ha liderado compañías como PayU Latam, Bamboo Payments, es profesor de maestría en la Universidad de los Andes y actualmente dirige su propia consultora, Fintech. Pero hoy queremos conocer más allá del ejecutivo, a la persona, su historia de vida, sus pasiones y su visión en el mundo. Buenas tardes, gracias por su tiempo y disposición para atender nuestra entrevista. Soy Oscar Benavides y me acompaña Carolina Prado. Hola Francisco, buenas tardes. Un gusto. Hoy queremos conocer más allá del ejecutivo exitoso a Francisco León, la persona que hay detrás del cargo. Hola Oscar y Carolina, un gusto hablar con ustedes. No, gracias a usted. Lo primero que queremos saber y pues, por lo que queremos iniciar es dónde nació, cómo fue su infancia, qué recuerdos marcan esa etapa de su vida. A ver, yo nací en Bogotá en la década de los 80. Mi infancia es como infancia de todos los que estuvimos entre el 80 y el 90. Era jugando en la calle, jugando fútbol. eh, digamos, de alguna forma era esa infancia donde se compartía mucho con los amigos de la cuadra, y aun cuando había un contexto muy complicado en el país a nivel de violencia y demás, creo que los niños estábamos como un poquito aparte de eso, y jugábamos tranquilamente en la calle y nunca pasaba nada. Entonces yo creo que ese es como mis primeros recuerdos de la infancia, y con una familia, digamos, muy unida, una familia bastante grande, digamos, siempre como eje fundamental de esa niñez, como la familia, la casa, la abuelita, digamos, todo ese contexto familiar era bien importante para mí durante mi infancia. Ok, en ese contexto familiar, ¿qué fue como ese primer cuestionamiento que uno le dice como que quiero ser de grande? ¿Cuál era ese pensamiento de niño que no sé, no sabemos si se llegó a materializar? ¿Cuáles fueron esos primeros pensamientos? Yo creo que cuando niño, o al menos me pasó a mí, yo sí soy como más, como el cliché de lo que todos los niños querían. Y primero pensaba en ser soldado, después quería ser futbolista, y en algún momento cuando fui creciendo, no sé por qué me empezó a gustar mucho la arquitectura, y entonces ya quería construir casas y quería construir cosas, e incluso nos ingeniábamos en la cuadra, en esos lotes que en Bogotá todavía existían, que eran desocupados, pero que eran como construcciones a medio hacer. Nos metíamos ahí y armábamos nuestro club, como construyendo. Entonces, digamos, creo que no se relaciona con lo que me pasó en el futuro, pero sí era muy curioso como por tratar de crear y construir desde muy pequeño. ¿Y eso tiene que ver con algún personaje? O sea, por ejemplo, cuando hablaba de arquitectura, ¿hay algún personaje que lo marcó? O del tema del fútbol, algo que lo llevara a interpretar, oiga, quiero llegar a esto, o me gustaría hacer esto. Yo era súper apasionado por el fútbol. Digamos, yo creo que cuando pienso en mi infancia, pienso en el Pío Valderrama, en la selección de esa época, en René Higuita, en Maradona, y un poco yo creo que lo que pasaba es que los niños tendíamos a extraernos un poco de la realidad compleja del país, y el fútbol terminaba siendo ese camino de estar fuera de eso, pero estar celebrando, unía un país, había mucha fiesta alrededor. Y además, como me gustaba mucho el fútbol, pues eso marcaba mucho lo que era mi niñez. Además, era muy competitivo desde muy pequeño. A mí, yo creo que los que me conocen saben que nunca me ha gustado perder. Entonces jugaba fútbol, pero no jugaba fútbol para participar, jugaba fútbol para ganar. Y si uno no ganaba, salía un poco como frustrado, y el día siguiente quería ganar. Entonces, de alguna forma, como que sí hay una marca particular durante esos años de mi vida, y era como la competitividad, todo el tiempo compitiendo. ¿Sigues con esa pasión hacia el fútbol o hay alguna otra pasión o un hobby que te desconecte del mundo digital? Yo jugué fútbol hasta hace tal vez 7 años, cuando casi me rompen un tobillo, y ya empecé a darme cuenta que el fútbol era peligroso y que mi vida ejecutiva y empresarial se podía poner en riesgo por estar jugando fútbol los domingos. Entonces yo era de los que jugaba todos los domingos fútbol, iba a torneos y demás,
y terminé dejándolo un poco. Hoy en día estoy retomándolo, pero en ambientes seguros. Digamos, siempre es como, tiene que ser un ambiente seguro para jugar fútbol. Y lo que he empezado a hacer es kickboxing, porque es una manera de tener una hora al día en donde la cabeza no está pensando ni en negocios, ni en trabajo, ni en nada, sino está enfocado en el entrenamiento. Buenísimo, desconectarse un poco de la tecnología. Y hablando de tecnología, si no hubieras trabajado en tecnología o finanzas, ¿en qué otro mundo se imaginaría trabajando? Yo creo que emprendimiento seguro, probablemente emprendimiento más de lo que se entendía como emprendedor en los años 90, no sé, una panadería, una floristería, alguna cosa de estas, porque la Avena y mi familia tiene como ese recorrido de ser emprendedores, de estar todo el tiempo pensando en negocios. Mi mamá y mis papás mi papá han tenido 1000 negocios, han abierto diferentes cosas, entonces siempre yo creo que nosotros tenemos ese chip de estar como pensando en qué crear, en qué montar, en, digamos, de alguna forma esa vena emprendedora más tradicional creo que la he tenido. Creo que si no me hubiera ido por la tecnología, estaría en algún tipo de negocio también, haciendo, digamos, tratando de construir y crear. De acuerdo. ¿Qué lo hace feliz hoy? Esa es una buena pregunta porque a mí me hace muy feliz mi trabajo, pero cuando uno habla de felicidad se da cuenta que la felicidad son momentos muy específicos. Y ese momento específico, siempre cuando yo lo pienso más como de manera más genuina, termina relacionándose con el amor. Y eso tiene que ver cuando yo veo a mi hija, cuando llevo algunas semanas de viaje y mi esposa me está esperando en el aeropuerto y la vuelvo a ver. Entonces ese tipo de cosas de conexión real, para mí son momentos de felicidad, ver a mi hija crecer, ese termina siendo como momentos reales de felicidad. Lo otro creo que uno lo confunde con felicidad y éxito, pero terminan siendo simplemente satisfacciones profesionales. Ok, aquí ya hemos hablado un poco de vocación, de lo que lo hace feliz. Hablemos también de esa instancia de su vida profesional y es cómo llegó al tema de los pagos, de la banca. Eso fue por casualidad. Yo comencé en un banco, digamos, mi carrera después de terminar la universidad, comencé en un banco, hice carrera de banquero durante 10 años, pero esa carrera de banquero que algunas personas la pueden considerar medio aburrida porque era puro riesgo, finanzas y, es decir, los que no quieren mucho al interior de los bancos. Pero eso me formó mucho en términos de estructura profesional y de forma de pensar. Yo, digamos, tengo un pensamiento muy estructurado financiero. Yo siempre tengo que ver todo a partir de los números. Eh, y después de 10 años de trabajar en la banca tradicional, hubo un desgaste por muchas cosas, es un ritmo diferente, es una cultura diferente, no es para todo el mundo, no es bueno ni malo, pero no es para todo el mundo. Y a los 10 años decido retirarme y durante 2 años empiezo a emprender sin saber qué quería emprender, sino haciendo cosas, ayudando el negocio de la familia, liderando proyectos y demás. Y se empieza uno a estrellar con el mundo que emprender no es fácil. Que eso que uno piense que a todo el mundo lo que critica y ay, es que si yo lo hiciera lo haría mejor que usted. Y ahí empieza como uno a enfrentarse a la realidad de que al final estar en ese momento donde no solo tiene que planear, sino tiene que ejecutar, empieza a volverse más complejo. Entonces, durante 2 años estuve en ese mundo que fue una experiencia, una primera experiencia de emprendimiento bastante valiosa para mí. Y un día recibo una llamada de alguien que me invita a participar en una compañía de tecnología que era muy grande y que era muy importante, que se llamaba PayU, y que todo el mundo la conocía en Colombia como Pagos Online y como la compañía colombiana de pagos en línea. Pero en ese entonces, que estoy hablando del 2017, 2016, 2017, al final como que los pagos no importaban, y los pagos en línea, eso era como que al final nadie daba como mayor crédito, mayor importancia a los pagos digitales. Lo que sonaba muy atractivo era que era una compañía de tecnología que se estaba volviendo internacional, que era muy grande y que cuando yo fui a conocer las oficinas me sentía como en las oficinas de Google.
Entonces dije, wow, esto puede ser diferente. Y yo, sin tener idea de lo que eran pagos digitales, me vinculo a la compañía y dije, tal vez voy a pasar un par de años, aprendo un poco y ya veremos. Y me vinculo dentro de lo que yo sabía, que era riesgos. Lo que no me di cuenta es que mi carrera iba a pasar durante 2 años y medio en un recorrido muy rápido hasta convertirme en el director general de la compañía para Latinoamérica, 2 años y medio atrás, sin saber qué era un pago o cómo se procesaba un pago. Entonces, digamos que ese fue mi primer contacto, un reto interesante, pero nunca, digamos, nunca pasó por mi cabeza quedarme mucho tiempo en la industria de pagos. Y cuando llegó ese momento de ser el director general, ¿qué lo impulsó? O sea, ¿cómo tomar esa batuta de una empresa que estaba en crecimiento, de un auge y que hoy día, por ejemplo, los pagos es algo muy importante? Yo creo que si me hubieran preguntado, hubiera dicho que no. Lo que Ujú. pasa es que todo lo que pasó en PayU nunca me preguntaron. Ok. Entonces, y ahí para hacer como un recorrido, esos 2 años y medio iniciales en PayU hasta cuando me convierto en director general, a mí me pedían era un favor de ayudar en algo. Entonces me decían, es que estamos teniendo un problema con el equipo financiero, ¿nos ayuda? Bueno, cuando estaba ayudando, me daba cuenta que ya me nombraban como director financiero global. Después, es que estamos teniendo crisis en Brasil. ¿Será que viaja a Brasil a ver qué podemos hacer en Brasil? Cuando viajé a Brasil y doy mi concepto de lo que estaba pasando en Brasil, me dice, se encarga de Brasil por 8 meses y terminé viajando a Sao Paulo durante 8 meses como 34 veces. Y después terminan diciéndome, es que estamos entrevistando al nuevo presidente de la compañía para Latinoamérica, entonces necesitamos que temporalmente se haga cargo de la compañía, porque usted tiene muy buen relacionamiento con todo el mundo, entonces de manera interina lo vamos a poner ahí. Y eso es febrero, marzo del año 2020, febrero del 2020, y viene la pandemia. Entonces viene la pandemia, todo cambia y de un momento a otro eso que parecía un favor de ayudar con la dirección de la compañía se convierte en algo permanente y termino yo 3 años siendo director general de la compañía para Latinoamérica. Un camino importante. Y en ese mundo de los negocios, aquí viene una pregunta clave y es, ¿qué valores personales nunca ha negociado? Hay un tema que, y sobre todo cuando uno trabaja con personas culturalmente tan diferentes, que yo creo que hay que entender que culturalmente podemos ser diferentes, pero eso no implica que la agresividad o el maltrato se pueda tolerar. Y había algo muy, muy bonito de PayU, y es que por más que en una misma reunión podíamos ser 20 personas, todos de nacionalidades diferentes, siempre había el respeto por el otro. Y cuando había algo que culturalmente parecía que se iba pasando como de la raya, había inmediatamente un llamado a la atención. Entonces yo creo que eso me marcó bastante de ese camino en PayU y yo no negocio el respeto. A mí me parece que uno puede liderar con buenos modos y con humanidad. Entonces cuando veo que pasan esa raya, eso no lo tolero y digamos, eso me ha costado algunos disgustos por ver malas maneras o por corregir precisamente eso. Francisco, yo creo que esta pregunta se la han hecho muchas veces y es, ¿cuál es el mayor aprendizaje que ha tenido o que le ha dejado liderar equipos en el sector fintech? Yo creo que cuando hablamos de equipos, igual estamos hablando de personas y al final una industria a otra no cambia mucho el tema de cómo liderar equipos, pero sí lo que cambia es la inestabilidad en términos de los objetivos que uno va trazando en el corto plazo. Y eso hace que haya un desgaste más grande en mantener cohesionado el equipo. Es decir, en lo que pasa en la industria de pagos y particularmente si miramos desde el 2017 cuando yo entro y que yo recuerdo que hablábamos de los porcentajes de lo que importaba los pagos digitales para la industria en general, que era menos del 2%, es decir, el 98% de lo que pasaba en el mundo en las industrias no dependía de los pagos digitales y pasamos por una pandemia en donde
la pandemia hizo que algunos y muchos volcaran toda su economía al mundo de pagos digitales y que todo el mundo decía, después de la pandemia lo que va a pasar es que se va a revertir completamente y volvemos al mismo mundo antes de la pandemia. Y cuando uno se da cuenta que eso nunca pasó, como que todas las predicciones respecto a lo que iba a pasar no pasaban, eso impactaba mucho a los líderes que teníamos que pararnos a dar un plan anual y explicarle a un equipo para dónde íbamos a ir durante un año. Entonces, uno preparaba el plan anual, contaba 450 personas escuchándolo uno atentamente de qué es lo que vamos a hacer este año y después de 15 o 20 días, por alguna situación particular, empezaba uno a cambiar objetivos, a cambiar algunos temas que tienen que ver más tácticos y de estrategia. El contexto cambiaba mucho. El mundo fintech, si lo miramos desde digamos, un poco más ampliado, no solo el mundo de pagos, y nos vamos al año 2021. En el año 2021 había mucho dinero para la industria. Tanto que las valoraciones eran cualquier cosa, cualquier persona con un PowerPoint y 2 ideas más o menos adecuadas terminaba levantando dinero y terminaba diciendo que tenía una nueva compañía valorada en millones de dólares. En mi caso, que yo lideraba la compañía para Latinoamérica, el grupo terminaba dándome presupuestos muy grandes para invertir en nuevos proyectos de desarrollo, pero eso hacía parte de un contexto que duró 8 meses. Y el noveno mes, todo cambió. Y ese noveno mes, cuando todo cambia, entonces ya no hacemos proyectos, entonces ya cortamos el valor del presupuesto para cualquier tema de innovación, entonces ya no invertimos en compañías, entonces las valoraciones cambian. Entonces todo ese contexto es particular de la industria. Uno siempre está liderando personas, siempre está como buscando tener cohesionado ese equipo para que vaya de manera sincrónica y armónica hacia un objetivo. Pero en la industria fintech el objetivo sí se mueve mucho. Entonces yo creo que ese es parte del reto que se tiene, más que como liderar equipos, es un contexto de industria que es muy diferente y es muy cambiante y uno se acostumbra. La verdad, después de ciertos años en la industria, el tener que decir algo hoy y ver que mañana cambió el contexto y tienes que como readaptarte a esa nueva realidad, creo que ya uno lo hace un poco más de manera menos traumática que al principio, cuando uno viene de una estructura mucho más tradicional y estructurada y tiene que recalcular y recalibrar tanto objetivos de corto y mediano plazo. De acuerdo. Hoy lidera FinTech, su consultora. ¿Qué tipo de retos o necesidades está ayudando a resolver? FinTech es, digamos, es la compañía que fundé el año pasado. Para mí termina siendo un puente para cumplir ciertos objetivos que yo tenía desde hace un tiempo en la industria de pagos. Cuando uno mira todo el desarrollo que ha tenido la industria, el primer desafío que tenía la industria era tener infraestructura. Y yo siempre lo trato de relacionar con conectar cables. Lo primero que tenía que hacer la industria era conectar cables. Hoy en día esos cables están conectados. Algunos cables funcionan mejor, otros cables funcionan peor, pero los cables ya están. En algún momento el gran desafío que teníamos en la industria 2017-2018 era conectar esos cables. Hoy en día esos cables están conectados, la industria es muy grande, el mercado es muy grande, se plantean desafíos de crecimiento, pero no hay flexibilidad para desarrollar cosas que agreguen valor al ecosistema. Y ahí es donde FinTech quiere ayudar a compañías a poder empezar a agregar más valor, a poder convertirse realmente en motor de crecimiento, incluso para compañías pequeñas, pero también motor de crecimiento para compañías grandes, como tratar de desbloquear un poco todo ese valor que está ahí en el mercado y que no se está capturando, porque seguimos haciendo lo mismo, seguimos conectando cables. Entonces yo creo que ese es como el principal desafío que quiere abordar FinTech. Lo abordamos de diferentes maneras, pero siempre es como cómo aportamos mayor valor dentro de la industria pues, a la que nos dedicamos.
Por supuesto, y esos cables o esas autopistas que ya están interconectadas unas a otras hacen que el futuro de los pagos en Colombia tenga otro panorama y en América Latina. ¿Cómo ve usted ese futuro? El futuro está claramente movido por un, por una condición adicional, es el desarrollo de la inteligencia artificial. Digamos, esto todo el mundo lo habla y de hecho yo lo hablaba hace 3 años, pero hace 3 años era como parte del discurso. Hay que hablar de inteligencia artificial. Entonces, en algún momento que lo estén entrevistando, láncelo y diga que sí, que estamos haciendo inteligencia artificial, pero ¿cómo? Ni idea. Hoy en día es tangible, hoy en día es tangible y tan tangible que uno puede crear una compañía de pagos en un par de semanas. No se requiere tanto, obviamente se requiere una lógica, un conocimiento y demás, pero ya no se requieren inversiones de millones de dólares, ya no se requieren grandes equipos de desarrollo, ya no se requieren una serie de cosas que antes eran necesarias. Yo me acuerdo que en PayU invertíamos millones de dólares en la plataforma y para nosotros lo más importante era que la plataforma no se fuera a caer, la disponibilidad y la capacidad de procesamiento de la plataforma. Para mí eso ya hace parte del pasado, aun cuando todavía se caen, todavía hay legacy en la industria. Hoy en día es cómo vamos a agregar valor a través de funcionalidades que apuntan a segmentos específicos y es como yo lo ayudo a vender más, cómo ayudo yo a que su negocio sea más exitoso. Y eso no se hace ya antes porque antes simplemente habilitaba el canal. Hoy en día no es suficiente habilitar el canal. Y parte de quienes van a ser exitosos en los próximos años, desde mi perspectiva, van a ser aquellos que empiezan a poner esa capa de solución sobre la infraestructura. Entonces, es una capa de solución más que infraestructura, aun cuando, digamos, eso es complementario. Uno nunca podrá separar la solución de la infraestructura porque una no es más importante que la otra. Hablando ahí un poco de inteligencia artificial, ¿le entusiasma o aplica todos tus conocimientos en su emprendimiento actual? Sí. Y, y actualmente, digamos, me uní como socio a una compañía que se llama Revil, que es una compañía argentina de pagos. Y es increíble lo que un equipo chico de personas muy talentosas con herramientas adecuadas de inteligencia artificial puede lograr. Y la inteligencia artificial está por todo lado. Desde procesos simples, porque yo creo que hace 2 años todos hablábamos de inteligencia artificial, pero para todos era preguntémosle algo a ChatGPT que va a ser más preciso que si yo voy y le pregunto a Google. Eso era como la comparación hace 2 años. De hecho, hasta hace un año yo creo que la aceleración viene en enero, febrero, cuando empiezan a sacar unos modelos que son de otro mundo y ya uno empieza a decir, es que si yo le doy una instrucción a Cursor, me genera una aplicación en minutos lista para publicar de lo que quieran. Quiero montar mi emprendimiento de transporte tipo Uber con mapas integrados y demás y que pueda monetizar y conécteme la plataforma de pagos y demás. Si lo hacen en Cursor, con un poquito de conocimiento técnico, lo pueden lograr. Entonces, todas estas herramientas bien utilizadas terminan incrementando la productividad de los equipos y nos permiten pivotear más rápido experimentos. Necesitamos probar un experimento de alguna cosa que estamos creyendo que es una solución muy importante para el mercado, para prepararla, testearla y sacarla al mercado, es cuestión de días. Ya no es cuestión de meses de planeación, de presupuesto y demás. Es cuestión de días. ¿Y cuáles herramientas se utilizan? De todo tipo de herramientas. Desde herramientas que son simplemente esas herramientas, esos motores de lenguaje natural en donde obtenemos respuestas y automatizamos procesos, pero también herramientas que permiten conectar diferentes aplicaciones y evitar procesos manuales. También herramientas que permiten generar código automatizado. Herramientas que eliminaron completamente los ingenieros de calidad, porque es que ya las pruebas de calidad se hacen con inteligencia artificial
y no solo se ahorró de alguna forma tiempo y dinero en los proyectos, sino la precisión de las pruebas es 10 veces mejor que si la estuviera haciendo un humano. Entonces, todo esto ha venido transformando la industria de pagos digitales y lo que viene es incluso más grande. Ok, después de todo este camino, si pudiera darle un consejo a su yo de 20 años, ¿cuál sería? Hace 20 años estamos hablando del año 2005. Yo me estoy graduando de la universidad. Estoy pensando que me voy a volver corredor de bolsa, que lo que está de moda son las películas de Wall Street y de Nueva York y demás. Y la tecnología no importa tanto. Digamos, lo que importa es el dinero y las finanzas. Yo lo que le diría a esa persona es, no pierda el tiempo y métase más en tecnología, porque en el futuro va a darse cuenta que la tecnología va a generar un impacto sobre el mundo mucho más grande que cualquier otra cosa. Hoy en día, yo no soy técnico, pero llevo 9 años metido en el mundo de la tecnología y hablando con perfiles muy técnicos y personas muy talentosas desde el punto de vista técnico. Ellos crean cosas increíbles y eso ha hecho que yo cada vez me meta más a estudiar, a tratar de programar un poquito, a empezar a mejorar de alguna forma esos skills técnicos, pero creo que me hubiera costado menos si comienzo en el año 2005. De acuerdo. ¿Y qué legado le gustaría dejar en quienes han trabajado con usted y en las nuevas generaciones? A mí, digamos como que, no sé, el legado me parece como una palabra muy grande y muy pomposa. Para mí, con que me recuerden los que han trabajado conmigo como alguien que le gusta hacer las cosas de manera correcta, que siempre tuvo un momento también para escuchar a las personas más allá de lo que estábamos haciendo a nivel laboral. Y tengo experiencias recientes en donde muchas de las personas que trabajan conmigo, en algún momento, pues uno es el jefe y si pide algo el jefe, pues hay que moverse muy rápido, hay que entregarle muy rápido. Pero a mí lo que más me alegra es que hoy en día yo puedo contactar a cualquiera de los que trabajaron conmigo en el pasado y se sienten felices de ayudar en algo, de sumarse a un proyecto conmigo. Yo creo que eso es lo más importante, es entender que esas personas de verdad lo consideran a uno, más allá de un buen profesional o haber sido un buen jefe, una buena persona que les encantaría ayudar en el futuro. Entonces, como que esa conexión con las personas creo que es lo que más me gustaría que la gente que ha trabajado conmigo diga. Creo que es por ahí. Bueno, Francisco, pues muchas gracias por tomarse este tiempo para contarnos, pues digamos que todo este camino importante de trayectoria, de experiencias, de trabajar en diferentes empresas y por supuesto este nuevo camino con el emprendimiento que tiene. Bueno, Oscar, Carolina, un gusto hablar con ustedes y seguiremos hablando de pagos porque es lo que me apasiona y cualquier cosa con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias. Feliz tarde. Hasta Bueno, luego. chao. Esta conversación nos recuerda que detrás de cada líder hay una historia que merece ser contada.